Bueno, y vamos a hablar de las estadísticas, cómo han quedado las posiciones al cerrarse la fecha número 7 del Campeonato Paraguayo de Fútbol de Primera División. Libertad lidera el campeonato con 15 puntos, producto de 4 triunfos y 3 empates. Es el equipo más goleador del torneo con 12, es el que menos goles ha recibido, solamente 6 hasta el momento. 15 unidades para el Guma. Segunda colocación para el 2 de Mayo con 13 puntos, 4 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. 3 victorias jugando como local en 3 partidos jugados, más aquellos 3 puntos contra Cerro Porteño y 1 empate. 11 goles a favor y 7 goles en contra. Tercera colocación para el Deportivo Luqueño con 12 puntos, 3 triunfos, 3 empates y 1 derrota, también 11 goles convertidos y 6 goles recibidos. Es justamente con Libertad el equipo que menos tantos ha recibido hasta ahora en el campeonato Apertura. En la cuarta colocación se ubica Meliano después de un flojo comienzo, ahora Meliano ya tiene 11 puntos. Mientras tanto, en el quinto lugar están igualando Guaraní, Cerro Porteño y Olimpia con 10 unidades. Guaraní tiene 2 triunfos, 4 empates y 1 derrota, lo mismo que Cerro Porteño, lo mismo que Olimpia. Guaraní ha convertido 11 goles y le hicieron 7, Cerro Porteño 11 goles y le hicieron 9, Olimpia 10 goles y le hicieron 8. En la octava colocación está General Caballero de Juan Leo Mallorquín con 9 puntos. Sin derrota General Caballero, invicto, pero tiene solo 9 puntos, 6 empates y 1 victoria para el equipo de Mallorquín. Tacuarí suma 6 unidades, un solo triunfo hasta ahora, 3 empates y 3 derrotas, mientras que Nacional está con 5, también una sola victoria, 2 empates y 4 derrotas. Sol de América está con 4 puntos, todavía no ganó Sol de América, tiene 4 empates y 3 caídas, mientras que último está Deportivo Trinidense con con 3 puntos, producto de un triunfo nada más en lo que va para el equipo del Trinidense y después 6 derrotas en este campeonato. ¿Cómo queda entonces también la tabla de promedios en este certamen? Tenemos que hablar justamente de eso porque el tema se va a ir complicando, se va a ir complicando a medida que pasen las fechas, sin lugar a dudas, eso es así, pero la situación es que el representativo de Sol de América es el más comprometido, el cuadro solense es el más comprometido de todos, tiene Sol de América esta soga al cuello desde la entrada misma al momento de ser club de primera división, tiene 0,571, Tacuarí está con 1,084, más arriba General Caballero con 1,147, Meliano 1,221, Luqueño 1,233. 2 de Mayo ya está tranquilo, tiene 1,857, 13 puntos en 7 partidos jugados. Esto significa que 2 de Mayo tiene que perder 6 partidos consecutivos para caer a zona de descenso. La diferencia entre Tacuarí y General Caballero, diferencia real, ahora es de 4 puntos. Se va acercando Tacuarí a General Caballero también. Y a Meliano le saca 13 puntos reales, porque los 3 equipos dividen por 3 temporadas al equipo de Tacuarí. Esto en cuanto a la tabla de promedios del fútbol paraguayo de primera división. La tabla de goleadores también es siempre muy interesante conocerla, porque hay que decir de que hasta tenemos relativas sorpresas en esta tabla de goleadores, teniendo en cuenta que sigue siendo el máximo artillero Jorge Sanguina, del General Caballero de Juan Leo Mallorquín, con 4 conquistas. Wilson Brian Ayala del 2 de Mayo alcanzó la línea de los 3 goles con el golazo que hizo en Pedro Juan. Adrián Alcaraz de Guaraní también tiene 3. Kevin Parzajú con su doblete en el último partido llega a 3. El Conejo Benítez también ya tiene 3 y Cecilio Domínguez se quedó con 3 goles. Son los principales artilleros del campeonato paraguayo de fútbol de primera división. Bueno, así las cosas entonces también dentro de lo que significa este certamen paraguayo de primera división y sus respectivas estadísticas.